sol. Yo soy como esas lámparas solares que se activa con el sol. A mí me encanta. A diferencia del pastor que no le gusta, a mí me encanta. Así es que, como decía el pastor, es primera vez que tengo el privilegio y la responsabilidad de estar aquí adelante. Y al igual que la Jime, cuando el pastor habló conmigo hace como 3 semanas, estábamos parados ahí atrás y me dice, se pone al lado mío y me dice, estoy pensando en agosto pedirle a otros hermanos que prediquen. Entonces le digo, buena idea. Y me pongo, y se pone así, me dice, ¿tú lo harías? O ya, dije yo, amén, aquí estoy. Pero igual que la Jime, le dije, pero déjeme para el final. Después pensé, dije yo, no, para el final no, mejor después de la Jime, salimos al tiro. Así que aquí estoy. Bueno, para mí es un privilegio estar acá. Y quisiera compartir tantas cosas, pero estamos todos viviendo un mundo tan acelerado y de repente nos enfrentamos a situaciones que no las queremos en nuestras vidas, que nos producen dolor, que nos producen angustia, que nos producen desesperación. Pero una de las cosas que tengo una convicción muy grande en mi corazón es que todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios tiene un propósito, que tal vez nunca lo vamos a entender, o tal vez sí, solamente el Señor lo sabe. Y en la serie, o esta miniserie de este mes, es mi vida con Dios, mi vida con Cristo. Y yo lo único que les puedo decir, que si Cristo no estuviera en mi corazón, yo no estaría acá. Y no me refiero aquí, parado. Entonces, el deseo de mi corazón es que esto que yo voy a compartir con ustedes sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Y para comenzar, yo quiero contar una historia que está en Génesis 37, que es la historia de José, hijo de Jacob. José tenía 17 años, era, como podríamos decir nosotros, el regalón del papá. De hecho, le hacía túnicas especiales. Pero eso causó en sus hermanos envidia. Lo aborrecían porque era el regalón del papá. Además que el papá lo mandaba a vigilar a sus hermanos porque parece que no se portaban muy bien. Entonces lo mandaba a vigilar y le llevaba la noticia a su papá, cosa que aumentaba la envidia y el enojo hacia José. Y un día, estos hermanos, que eran 12 en realidad, pero los 11 salieron a buscar campos para que las ovejas pudieran ir a pastar. Salieron un poco más retirados. Y el papá, Jacob, manda a José y le dice, anda a ver qué están haciendo tus hermanos. Y él va. Cuando él se acerca a sus hermanos, lo ven de lejos. Y entre ellos deciden eliminar a su hermano, deshacerse de su hermano. Había uno que no estaba de acuerdo, le sacan la túnica y lo lanzan a un pozo que se llama, en la Biblia dice cisterna, pero es un pozo que no tenía agua. Pero ellos se querían deshacer de su hermano, porque era causa de favoritismo a su padre. Mientras José estaba en el pozo, ellos se pusieron a comer y a lo lejos vieron a un grupo de mercaderes. Entonces dijeron, ¿de qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo. Y lo vendieron a los mercaderes. Y los mercaderes iban a Egipto. José llega a Egipto y lo venden a Potifar, que era como el brazo derecho de Faraón. Empezó a servir en la casa de Potifar. La palabra dice que Jehová estaba con José. Donde él estuvo, Jehová estuvo con José. Potifar tenía una esposa. Y por lo que aparece en la palabra, José era bien parecido, atractivo, como podríamos decir ahora. Y la mujer de Potifar puso los ojos en él y se le insinuó a José. Como Josué no se dio a esa insinuación, ella lo acusó de que él se había insinuado a ella, cosa que en esos tiempos merecía la muerte. Pero como Jehová estaba con José, solamente lo encarcelaron. Y estando en la cárcel, también José
se ganó, por así decirlo, el respeto del jefe de la cárcel. Entonces lo dejó cuidando a los enfermos. Y en ese momento llegaron 2 personas más a la cárcel, el copero, jefe de los coperos, y el jefe de los panaderos. Y estando en la cárcel, ellos tienen un sueño que no lo entienden, pero José interpretaba sueños, y era una de las cosas por las cuales los hermanos le envidiaban, porque él había tenido un sueño cuando estaba con sus hermanos, y en el sueño, en la interpretación que él hace, es que su familia iban a tener que reverenciarse ante él, y los hermanos decían que él se creía mucho y que no lo iban a hacer, que estaba pensando locuras. Pero cuando estaba en la cárcel, interpretó los sueños del copero y del panadero. Uno, el sueño, la interpretación era que el jefe de los coperos iba a ser perdonada su vida, pero el panadero no, iba a morir decapitado. Y ese sueño se cumplió. Después sale de la cárcel el jefe de coperos y vuelve a servir a Faraón. Y estando con él, Faraón tuvo un sueño que ninguno de sus sabios lo supo interpretar. Y el copero se acordó de José y le dijo: en la cárcel hay un hombre que interpreta sueños, y lo mandaron a buscar. E interpretó el sueño del Faraón. Y ese sueño era que Egipto iba a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y que debía poner a un hombre a cargo de administrar durante esos 7 años lo mejor que podían todos los recursos para tener para los 7 años de escasez. Y ponen a José como administrador durante esos 7 años de abundancia para tener provisiones para los días de escasez. La familia de José estaba en Canaán y ellos les llega la noticia que en Egipto es un país, es un lugar próspero, que tiene alimentación. Y Jacob manda a sus hijos a Egipto a hablar con el encargado de los alimentos para que le provean los alimentos. Cuando llegan los hermanos de José, José los ve y los reconoce, pero los hermanos no lo reconocen. Bueno, ahí uno tiene que leer todo el texto porque es bastante largo, por eso estoy haciendo un resumen. Y ahí José le dice: ¿y tú tienes padre? ¿Tienes padre? ¿Tienes más hermanos? Sí, le dice, se quedaron allá en casa. Bueno, que vengan también. Bueno, vuelve, viene José con Jacob, viene Jacob hacia donde está José. Y en Génesis capítulo 45, cuando se presentan los hermanos a pedir alimentación, provisiones, y José los reconoce, les dice: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo para Egipto. Pero no se aflijan, ni se condenen por ello, porque el plan de Dios, porque era el plan de Dios. Dios me envió aquí antes que a ustedes para preservarnos la vida y la de nuestras familias. Estos años de escasez son los primeros 2 de 7 años de hambre. En ese tiempo no habrá siembra ni cosecha. Dios me envió aquí para mantenerlos con vida, a ustedes y a sus familias, para que puedan ser una nación grande. Sí, Dios, y no ustedes, fue el que me envió a Egipto. Dios me puso por consejero del faraón, por administrador de toda la nación, gobernador de toda la tierra de Egipto. José estuvo 2 años encarcelado, salió de la casa de su padre a los 17 años, tuvo 2 años en la cárcel, pasaron 13 años para que recién se pudiera entender el propósito de Dios, de todo lo que Dios permitió que José pasara. ¿Para qué fue? Para preservar la nación de Israel, para que no muriera de hambre. Ese es un propósito por lo cual José pasó todo lo que pasó, que lo pasó mal. Me imagino el dolor de ser aborrecido por sus hermanos, ser encarcelado, que lo tiene que haber pasado muy mal, después ser acusado injustamente, pero Dios tuvo un plan en todo eso, y el plan era preservar la nación de Israel, que no muriera de hambre. Cuando Jacob hace el viaje hacia Egipto, sin saber que se iba a encontrar con su hijo, en el capítulo 46 dice: Israel emprendió el viaje con todas sus posesiones y fue hasta Berseba, donde ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Aquella noche Dios le habló en visión:
Jacob, Jacob, ¿qué quieres? Le dijo, ¿qué quieres, Señor? Yo soy Dios, dijo la voz, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí te haré una nación grande. Yo iré contigo a Egipto y haré que tus descendientes vuelvan de allí. Tú morirás en Egipto y José estará a tu lado. Aquí se confirma el propósito de Dios nuevamente. A Jacob le dice, yo te haré una nación grande. Y miren lo que dice después, y haré que tus descendientes vuelvan de allí. Y ahí viene el éxodo después, cuando el pueblo de Egipto es sacado el pueblo de Israel, perdón, fue sacado de Egipto hacia Israel. Ahí vemos propósitos claros de Dios. Pero otras veces no tenemos esa respuesta de Dios. Tal vez pueden pasar muchos años, o tal vez nunca lo vamos a enterar. Pero hay una cosa que nunca podemos olvidar, que Dios siempre tiene propósito en todo, aun cuando eso nos produzca dolor, aun cuando eso nosotros no lo queramos en nuestra vida. Dios tiene propósito. Jehová estaba con José todo el tiempo que pasó eso, y halló también gracia ante los ojos del carcelero. Dios se ocupa de todos los detalles. Él no nos deja solos. No nos deja solos. Y me gustaría compartir algo de cómo ha sido mi vida con Dios. Hace como dos semanas celebramos el aniversario de la iglesia, cumplimos 31 años. Yo llevo 30 años acá. Yo llegué hace 30 años con mi familia, con mi esposo, con mi hija mayor, Marcos, y embarazada de la María José. Llegamos acá y nos empezamos a congregar. Nosotros llegamos en febrero y llegamos buscando un colegio cristiano, y en específico llegamos buscando una profesora cristiana que trabajaba en los Andes, que era la Marta. Por eso llegamos acá, de esa manera llegamos acá. Nosotros llegamos en febrero porque las clases empezaban en marzo, estuvimos acá, la María José nació en julio, así que todos los aniversarios de la iglesia para mí es un año más de la María José. Pero también es un año más en que mi esposo partió a la presencia del Señor, 30 años ya, en noviembre. ¿Por qué? No sé. Tal vez él era un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Amaba a su familia, a sus hijos. Pero él estaba dispuesto a servir a Dios a tiempo completo. De hecho, él me había, semanas, meses antes que falleciera, él me dijo un día en la casa, me dice, Paqui, ¿qué dirías tú si yo me retiro de mi trabajo, que era un buen trabajo, y sirvo a Dios a tiempo completo? Uno como mamá, dueña de casa, suma, resta, multiplica en mi mente. Pero yo dije, lo único que le contesté, Dios proveerá, porque yo veía su corazón dispuesto a servir a Dios a tiempo completo. Y ahí comenzó un proceso largo, doloroso, que no lo hubiese querido vivir. Pero Dios tuvo un propósito en llevárselo tan joven. Él tenía 33 años. Tal vez lo protegió de una enfermedad catastrófica, tal vez protegió su testimonio, no lo sé. Y ahora, a los 30 años ya de pasado, no tengo idea, no tengo respuesta. Pero yo lo único que sé es que Dios tuvo un propósito en llevárselo tan joven, que solo Dios lo sabe. A lo mejor en algún momento lo voy a saber, no lo sé. Pero yo confío en que los propósitos de Dios son perfectos. Y si Él permitió eso en mi vida, es porque Él tiene un propósito. Y yo tengo que creer eso. Y empezó un proceso largo, muy duro, muy triste. Ese dolor, como yo digo, desgarrador, que te sacan el corazón. Y no fue poco tiempo. Hasta que, más o menos a los 4 años que había fallecido, bueno, yo empecé con un proceso que yo no me daba cuenta, de autocompasión, mucha angustia, resentimiento, soledad, todo lo que significa la pérdida de un ser querido.
Pero llegó un día en que yo toqué fondo. Yo lloraba mucho, angustia, sola, en la casa. Y un día me apoyo en el mueble de cocina de mi casa. Y en mi mente me veo cayendo al fondo de un pozo, literal. Y yo me siento que voy cayendo. Cuando estoy llegando abajo, siento que se prende una luz roja. Cuando veo esa luz roja como de semáforo, reacciono y yo tengo un pensamiento. Yo dije, ahora entiendo a los que no tienen a Cristo y se suicidan. Yo no sé si en mi mente, en mi consciente, subconsciente, no me manejo en el tema, pensé no seguir viviendo, no sé, no estoy consciente de eso. Pero desde ese día, el Señor empezó a obrar sanidad y restauración en mi vida. Me empezó a mostrar áreas de mi vida que yo tenía que entregar, que yo tenía que soltar. Y empezó un proceso que yo lo agradezco. Fue duro, fue triste, pero la sensación de saber que si Dios se interesa por lo que tú estás pasando, eso no tiene precio. De saber que tú a Dios le interesas, eso no tiene precio. Yo le hacía muchas preguntas al Señor. Yo le dije, Señor, si tú sabías, y espero que me entiendan lo que quiero decir, si tú sabías que te ibas a llevar a mi esposo tan joven y con mis hijos tan chicos, la María José tenía 4 meses de nacida, ¿por qué permitiste que naciera? Yo le preguntaba esas cosas a Dios. Yo no les puedo decir que fue una respuesta, pero es lo que llegó a mi corazón. Si la María José no hubiese tenido 4 meses, yo no me habría levantado. Y a lo mejor no estaría acá. Pero ella y la Carlos y el Marco me obligaron a levantarme. Si no, no comían. Yo estaba sola con ellos. Me obligaban a levantarme. Yo despertaba en la mañana, me sentía que mi cuerpo estaba enterrado en el colchón y lo único que movía eran los ojos, que hacía un esfuerzo para levantarme. Yo recuerdo, y lo comentaba con el pastor y con Paula, yo me incorporaba, corría la cama, me sentaba en el borde de la cama y tenía una muralla ahí como a 80 centímetros, 80. Y yo miraba la muralla y yo le decía al Señor, mis ojos ven esa muralla, pero yo sé que hay algo más detrás de eso que yo no veo. Y esa canción Sendas se la pedí a Laurita porque para mí es mi, un tiempo que yo con eso lloraba. Yo me acuerdo, me levanto y veo una muralla y yo lloraba, y yo decía, Señor, y cantaba esa alabanza, y yo decía, Señor, tú abres camino donde no lo hay. Abres camino donde no lo hay, donde mis ojos no ven nada. Yo sé que detrás de eso hay algo que yo no veo, pero hay algo, y un día más, y fuerzas para otro día más. Y cada uno de mis hijos tuvo un propósito también conmigo. La mayor tenía 11 años, con ella podía conversar, yo estaba sola. Marcos, para quienes lo conocieron pequeño, van a entender. Marcos fue un instrumento en las manos de Dios para mi vida. Él nació con una sordera, porque yo tuve rubiola al mes de embarazo. Entre la mayor y él hubieron 6 años. Yo le decía, Señor, tuve 6 años, ¿por qué no me dio rubiola en esos 6 años? Me dio justo al mes de embarazo. Y la rubiola trae secuelas importantes. Y él nació con una sordera. Pero el Señor lo ha usado para moldear mi carácter, para fortalecer mi fe. Lloraba por todo lo que significó esa condición de él, no solo para mí, para él. Que se burlen, que lo discriminen, que lo rechacen. Y uno como mamá ver eso. Y yo me hacía la fuerte, decía, no te preocupes, si tienen que los niños ir a jugar, tienen que ir a gozar, porque no querían jugar con él. Y yo un día le dije al Señor, el deseo de mi corazón es que Marco escuche. Pero si tus propósitos son otros, yo necesito que tú me des fortaleza para seguir. Y ahí el Señor me volvía a levantar y se avanzaba a tomar de paso y seguía. Dios nunca nos va a mandar ninguna carga mayor de la que podemos soportar. Y aunque así fuera,
Él te da la salida. Él la da. No, yo le decía, Señor, yo no quiero esto en mi vida, pero si tú lo permites con un propósito. Y ahí avanzaba otro poco. Y ahí avanzaba otro poco. La pregunta es, si estamos pasando por momentos de dificultad, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Normalmente nosotros culpamos al entorno, a las circunstancias, tal vez a la persona que te está causando problemas o dolor. Pero lo que el Señor quiere es tratar tu vida. Lo demás se encarga Él. Yo por mucho tiempo perdí tiempo, con la redundancia, mirando el entorno, lo que sucedía en mi entorno. Y un día le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí en todo esto? ¿Qué es lo que quieres de mi vida? En Hechos 27, que también es un texto largo, pero yo lo resumí, habla del naufragio de Pablo. Pablo estaba preso, iba en un barco hacia Roma con otros presos, y se levanta en una tempestad en medio del mar. Y la tempestad tiene varios componentes: lluvia, viento, relámpagos, truenos, marejadas gigantes. Y obviamente el barco tenía un rumbo, que era Roma. Pero la tempestad lo sacó del rumbo, de lo que tenían planificado. Y Pablo era parte del grupo de los prisioneros. Dice el texto que un ángel se le apareció a Pablo y le dijo que ninguno de los que estaban en el barco iba a perecer. Y Pablo confió en esa palabra, que obviamente se hizo verdad, una promesa cumplida. Pero llegó un momento en la tempestad que tuvieron que tomar decisiones. Y una de las decisiones que tomaron fue empezar a aligerar la carga. Entonces empezaron a echar por la borda parte de la carga para alivianarla, para que el barco pudiera mantenerse a flote. Pero después tuvieron que empezar a botar o a echar por la borda, aparte de la estructura del barco, por así decirlo. Velas, cosas más como parte de la construcción. Tenían un bote salvavidas, el esquife, la Reina Valera dice que es el esquife, y lo tuvieron que cortar para aliviar la carga, para evitar encallar en bancos de arena que había en el sector. Y lo último que echaron por la borda fue el trigo, sacos de trigo. Y en esos tiempos el trigo era un alimento principal, era la carga más valiosa que llevaban. Entonces, esto tiene mucho que ver con nosotros, porque si nosotros nos estamos enfrentando a una tormenta ahora, hoy día, donde la lluvia te impide ver, te cae el pelo en la cara, no logras ver bien, el viento te impide avanzar, los truenos y los relámpagos te ciegan la vista, te tapan los oídos, no logras escuchar. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces que hagamos? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Que aligeremos nuestra carga? A veces pensamos o le preguntamos al Señor, ¿por qué todo esto? ¿Por qué no? Si Él es soberano y Él tiene propósitos para cada uno de nosotros, ¿por qué no? En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ninguna parte nos dicen que no vamos a tener dificultades, que no lo vamos a pasar mal, que no vamos a tener tribulaciones, pero la confianza está en que Cristo venció al mundo. Entonces, hermanos queridos, si estamos pasando un momento de dificultad, tenemos que preguntar, ¿qué es lo que el Señor quiere de mi vida? Primero, ¿qué cambios tengo que hacer?
¿Cuáles son las cosas que tengo que soltar? ¿Cuál es la carga que llevo que tengo que dejar? Y yo les aseguro que el Señor se los va a revelar. El Señor se los va a revelar. Una de las cosas muy importantes que es parte de los pasos y los procesos que uno vive, comienza por aceptar. Aceptar lo que estamos viviendo. Señor, esto es una realidad en mi vida. Yo muchas veces en mi living, yo le decía a Paula, mi living era el cuarto de guerra. ¿Vieron esa película? Era el cuarto de guerra. Yo en mi living, los niños estaban en el colegio y yo decía, Señor, tu palabra dice esto. Y yo me paseaba en el living de un lado para otro. Señor, yo no quiero esto en mi vida, pero si tú lo permites por algo. Y ahí estaba en mi living. Entonces, una de las cosas es decirle, Señor, ser sinceras. Yo no quiero esto en mi vida, pero si tú lo permites, debe haber un propósito que yo no veo. Pero yo necesito que tú me ayudes, que tú me fortalezcas, que tú me des los pasos a seguir para salir de esto y para avanzar. Pedir fortaleza a Dios para poder enfrentar las pruebas y las circunstancias. En Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Alabar a Dios también es otra de las cosas muy importantes que debemos hacer cuando estamos en medio del dolor. Ser agradecidos. Gracias, Señor, porque lo que estoy viviendo no lo quiero, pero si tú me lo permites, yo te doy gracias, porque hay algo que yo no veo y que tú sí ves. Ser agradecidos. Salmos 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confía mi corazón y me ayuda, por lo que se regocija mi corazón, y con cánticos te alabaré. Cantar alabanzas, aunque no tengan deseos, cantar alabanzas. Otra cosa que debemos hacer, aferrarnos a las promesas de Dios. En 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarlas. Una promesa de Dios. No hay nada de lo que Dios permite en nuestra vida. Primero, que Dios lo permite. Segundo, Él sabe hasta dónde nosotros somos capaces de soportar. Y aún así, si no podemos, Él nos ayuda, como dice acá, la manera para salir adelante. Aferrarse a esas promesas. Yo todas estas promesas decía, Señor, yo no puedo sola, necesito de ti. Señor, tu palabra dice, fe, creer. En Isaías 41:10, que también es un texto favorito mío, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo este versículo también, en mi vida, Señor, tu palabra dice que no debo temer, que no debo desmayar. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, porque tú eres el que me esfuerza y siempre me vas a ayudar y siempre me vas a sustentar. Yo le decía, Señor, tu palabra dice que tú sustentas la vida de los huérfanos. Aquí estoy. Siempre tengo en mi mente la historia de David cuando se enfrenta a Goliat. No lo voy a decir toda, pero solamente lo trabajo. Que es lo que a mí me hace mucho sentido. David era una persona bajita, que no tenía ninguna instrucción militar. Goliat era de 3 metros. Cuando dice que David se enfrenta a Goliat, Goliat venía con una persona delante, se me olvidó el nombre, y Goliat traía lanza, espada y jabalina. Escudero, gracias. Escudero. Venía con una persona delante, pero Goliat era de 3 metros y David era bajito. Y dice que Goliat se dio prisa y corrió, David se dio prisa y corrió hacia Goliat, hacia el gigante. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque David sabía el nombre de quién iba el nombre de Jehová de los ejércitos.
Y el gigante, con todas sus armas, no lo intimidó. Y yo sé por experiencia que cuando se levanta el gigante en nuestra vida, tememos y nos asustamos. Y eso nos impide avanzar. Por eso esa palabra para mí es tan importante. Dice que David corrió hacia el gigante, no se escondió. Es importante perseverar, avanzar, no desistir. Por muy, muy triste que sea la circunstancia, por muy triste que sea lo que estés viviendo, avanza, avanza, no desistas. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, que a lo mejor no lo ves ahora, pero lo vas a ver. Nosotros estamos, como digo yo, en una escuela, la escuela con Dios. Todos los que pasamos por el colegio tenemos que aprobar ramos. Para pasar de un curso a otro en el colegio, los niños tienen que aprobar ramos. Los chicos que estudian en estudios superiores tienen las mallas curriculares. Hay ramos en la universidad que tienes que aprobar para pasar a tomar el siguiente nivel. ¿No es cierto? Biología 1, primer semestre, lo tienes que aprobar para tomar Biología 2. Con Dios es lo mismo. Yo le puse la escuela, la Universidad de Dios. También Dios tiene una malla curricular para cada uno de nosotros, donde tenemos que ir aprobando. ¿Les ha pasado otra vez? ¿Han escuchado esto? Pucha, vuelvo a lo mismo. Salgo de una y caigo en otra. ¿Han escuchado eso? Ya, porque seguramente hay algo que todavía no aprendemos. Entonces el Señor nos retrocede, tenemos que volver, tomar el ramo para aprobar al otro, para avanzar al otro. Dios tiene una malla curricular para cada uno de nosotros. Él conoce nuestras fortalezas, pero también conoce nuestras debilidades. Entonces, queridos hermanos, pregunta. Ellos están mirando, me asusté. Pregunta. ¿A qué gigantes te estás enfrentando? Temor, duda, culpa, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas laborales. ¿A qué necesidad, a qué gigante te estás enfrentando? ¿Qué es lo que Dios te pide en esta hora que tú sueltes y que no lo has dejado? ¿Qué es lo que tienes que soltar? ¿Qué decisiones tienes que hacer en tu vida? ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿A qué salvavidas te estás aferrando? ¿A qué salvavidas te estás aferrando? Recordando el pasaje de Pablo, que tuvieron que cortar el salvavidas para dejarlo ir, porque tenían que mantenerse a flote. Les voy a contar una pequeña cosita para no extenderme tanto. Mi esposo falleció en los Andes, yo estaba aquí en Quilpué. Me avisaron como a las 12 de la noche pasado las 12 de la noche del 2 de noviembre. Cuando yo tiendo a reaccionar digna, siempre, aun cuando me caigo, me levanto, pero así, siempre digna. Me avisaron que mi esposo había fallecido, sin ninguna enfermedad anterior. La Mili es una hermana muy querida que nos conoció en los Andes, que se acuerda Domingo. Cuando me avisaron que mi esposo había fallecido de un accidente de trabajo, yo lo primero que hice fue sentarme en un sillón. No lloré, nada. Y lo primero que pasó por mi mente fue pedir un cigarro. Y yo era muy fumadora antes de conocer al Señor. Yo ya había dejado el cigarro. Pero lo primero que llegó a mi mente fue un cigarro. Y yo doy gracias a Dios porque en esa fracción de segundo que yo siempre digo, dije no, tuve como, gracias al Señor, la capacidad de no tener la intención de pedir un cigarro. Porque ¿saben lo que pasó? Que sé que es del Señor eso. Si pido un cigarro, quizás en qué voy a terminar. ¿En qué adicción voy a terminar? Y no pedí cigarro. Y no he vuelto a fumar. Ya lo había dejado, pero no lo pedí cigarro. Porque yo sabía que, por eso digo, el Espíritu Santo dijo, no, si pido un cigarro, quizás en qué va a terminar. Y no lo pedí. Y les quiero comentar, estoy terminando, pero les quiero comentar algo. Se me olvidó decirles que el título de esta prédica yo puse cuando lo que hace Dios no tiene sentido. Es un título de un
James Dobson, que a mí me hace mucho sentido, pero yo no le quise agregar algo. Cuando lo que hace Dios no tiene sentido para mí, pero sí para Dios. Cuando nosotros vivíamos en Quilpué, no éramos cristianos, por trabajo de mi esposo se fue a los Andes, y al poco tiempo nosotros nos fuimos, con mi hijo, tenía los dos solamente los mayores, nos fuimos para allá. Nosotros allá conocimos al Señor, en los Andes. Nos empezamos a congregar, empezamos a servir en la iglesia. Marco ya había nacido, ya teníamos el diagnóstico de sordera, estábamos con médico y con fonoaudiólogo, y como a los 3 años que estábamos en los Andes, el fonoaudiólogo nos dice, el médico, que Marco necesita un colegio especial. Y el colegio especial era Santiago Oviña, y toda nuestra familia es de acá. Tuvimos que tomar la triste decisión de volver a la casa, a Quilpué, y mi esposo siguió trabajando allá. Vinimos a Viña de nuevo, o sea que Quilpué, pusimos a Marco en un colegio especial, pero el propósito de Dios no era que Marco tuviera un colegio especial, porque tuvo menos de un mes. ¿Saben cuál era el propósito? Fue el propósito de Dios, traerme de vuelta con mis hijos acá, para que cuando mi esposo partiera a la presencia de Dios, yo estuviera de nuevo acá, con mi familia, mi hermana, mis papás ya habían fallecido. Yo miro hacia atrás, 30 años. Nos fuimos, conocimos al Señor, servimos en la iglesia y el Señor nos trajo de vuelta. No entendíamos nada. Si queríamos estar juntos como familia, teníamos un buen matrimonio, ¿por qué de nuevo nos teníamos que separar? Él venía cada 15 días. Pero han pasado los años y yo veo el propósito de Dios con todo eso que hizo. Nos cuidó trayéndonos de vuelta para que cuando mi esposo partiera a la presencia de Dios, yo ya estuviera de vuelta acá con mis hijos, instalados. En un momento no entendíamos nada. Nos hicieron una despedida en la iglesia de los Andes, llorábamos todos. Pero yo decía, ¿por qué tengo que irme de nuevo? Volver a separarnos. En noviembre supe, no lo entendí, la verdad es que no lo entendí en noviembre. Años entendí por qué nos trajo de vuelta. Y es lo mismo con todos nosotros, cosas que no entendemos, pero sí tenemos que reconocer y aceptar que Dios es soberano y que tiene propósito en todo lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, en Romanos 8:28 dice que, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que te entristecen, las cosas que no quieres tener en tu vida, las cosas que te producen dolor, todo. A los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Conforme a los propósitos que ha sido llamado. Hay propósitos que no vemos pero que están. En Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores. Independiente de lo que esté viviendo, independiente de las circunstancias, independiente del dolor, en Cristo tenemos la victoria. Entonces yo les animo, queridos hermanos, sea cual sea la situación que estén enfrentando, en Cristo somos más que vencedores. Y yo quiero hacer una invitación. Si necesitas oración en esta mañana, fortaleza del Señor para seguir avanzando, si estás atravesando por una prueba, si necesitas que el Señor hable a tu vida en algo puntual, te invito a que pases adelante para orar por ustedes. Necesitamos esa oración, necesitamos ese apoyo que solamente el Señor puede dar. Si hay una carga que debes soltar, si hay una decisión que debes tomar, te invito a que pases adelante para orar por ustedes.
Señor, en esta mañana te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te doy tantas gracias, Señor. Gracias por recordarnos quién eres tú, Señor, y poder entender que en Cristo somos más que vencedores. Señor, gracias porque tú tienes propósito en cada uno de nosotros, Señor, en cada situación que tú permites vivir en nuestras vidas. Y yo por eso, Señor, quiero orar por cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes, Señor, por aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Señor, que tú seas obrando en sus vidas, que seas hablando con claridad, Señor, a sus vidas, Señor, y que puedan dar los pasos que necesiten dar, Señor, para vivir una vida de victoria. Yo te alabo, Señor, y bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.